Para todos los seguidores de Jesús hay muchas bendiciones, hay muchos privilegios que el cielo nos otorga, pero también tenemos deberes, tenemos una vida por delante que Jesús nos pidió que pudiésemos imitar tal cual como Él vivió en esta tierra, seguir los pasos de Jesús, de forma muy especial en el trato con los hermanos más pequeños. Y los hermanos más pequeños no solamente son aquellos, los menores, los niños. No, Jesús se está refiriendo a los desvalidos. ¿Cómo Jesús trató a los desvalidos? ¿Qué ejemplo nos deja para nosotros hoy? Como personas, como familia, como iglesia, sin duda alguna, en este capítulo vamos a aprender cómo Jesús espera que nosotros tratemos a los más necesitados. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Ya estamos dando inicio a la lección número 8, que durante esta semana vamos a estar estudiando, titulada Uno de estos mis hermanos más pequeños. Una frase dicha por Jesús en un contexto muy especial para una audiencia, un público también muy especial. Y por supuesto que tiene una aplicación para nosotros hoy, cómo debiera ser nuestro trato, tal como decíamos en la introducción, para con los más necesitados. Y para eso, para desarrollar la temática del capítulo de hoy, está con nosotros, como toda esta temporada, Pastor Andrés Dinamarca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, contento de poder saludar también a nuestros amigos, felices de poder reunirnos nuevamente para profundizar, no solamente en el ejemplo de Jesús, sino también en lo que Él espera de nosotros y qué trascendencia tiene la manera en la cual actuamos con la gente que nos rodea en cuanto a nuestra adoración a Dios. Así que prepárense porque vamos a tener un capítulo bastante bendecido a través del estudio de la palabra. Así es. Y por supuesto también un capítulo más está con nosotros y hemos invitado a nuestro hermano Rudy Reich. Muchas gracias, Rudy, por acompañarnos en este capítulo también. Gracias, Pastor, nuevamente por la invitación. Como ya decíamos antes, es una bendición que el Señor nos dé la oportunidad de compartir su palabra. Así es. Bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a comentar y queremos hacerlo todo con la guía, la dirección del Espíritu Santo. Hermano Rudy, por favor, si nos dirige en oración. Señor Jehová, dirigimos a ti nuestros ruegos, pidiendo que sea tu Santo Espíritu el que nos acompañe al repasar tus enseñanzas, tus lecciones, y que en este capítulo, Señor, tu Espíritu Santo puede impresionar los corazones nuestros, pero también de todos los amigos a quienes va a llegar este mensaje. Lo pedimos por nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo, ya hablamos acerca de los milagros, ¿no? En el capítulo anterior, los milagros de Jesús, la intencionalidad de esos milagros que eran un medio para alcanzar un fin que era la salvación de las personas, ¿no? No obstante, hay declaraciones de Jesús que están expresamente hablando acerca de qué quiere el Señor para sus seguidores. Hablamos ya de Él, ahora, ¿qué se espera de nosotros también, ¿no? El Señor espera de nosotros, pastor, como ya hemos ido estudiando en las lecciones anteriores, que el evangelismo, estas buenas noticias que nosotros tenemos, sean presentadas de una manera práctica.
Por supuesto que la teoría es buena, tenemos que aprender cómo hacerlo, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que dar un paso más, llevar esto a algo tangible y que la gente sienta que este evangelio es una realidad en sus vidas. Ujú. Fíjate que el versículo, digamos, de memoria que tiene o central que tiene esta lección, está en el marco de un cuadro bien importante. Vamos a leer el versículo en principio que dice: y respondiendo el rey les dirá, estamos leyendo Mateo 25, versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, el contexto en el que está marcado es un contexto de juicio y es un contexto de personas que van a sentir estar a cuentas con Dios o que hubiesen expresado audible o por lo menos públicamente una fe, pero que cuando se encuentran con el Señor les va a decir: yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, pero ¿cómo no vas a saber quiénes somos nosotros? Y finalmente el Señor lleva la conversación y la temática de tal manera hasta que llega al punto central. ¿Y cuál es el punto central? Ustedes todavía no han entendido que la manera en la que ustedes se relacionan con los demás también dice mucho de la manera que ustedes se relacionan con Dios. O sea, la forma en la cual ustedes conviven como comunidad, la manera en la que ustedes se desarrollan como vecinos, como conciudadanos, como patrones de algunos, señores de otros. Ese trato que ustedes tienen con aquel que te encontraste en la calle, con aquel que estaba enfermo, tú de una u otra manera es la forma a través de la cual expresas si me conoces, y también es una manera en la que yo te conozco a ti. Y el Señor dice: todo lo que ustedes van realizando, ejecutando con uno de estos que ustedes consideran más pequeños, me lo están haciendo a mí. Si tú visitas, es como que me estuvieras visitando a mí, dice el Señor. Si tú le atiendes con amor, lo que estás haciendo es expresar que me amas. Entonces, hay un plan bien configurado, no solamente desde el punto de vista de un maestro que quiere enseñar, sino de un Dios que quiere poner bien claros los puntos. Y los puntos no son solamente de expresiones audibles, litúrgicas, cúlticas, si se quiere, sino que en la cotidianidad yo demuestro realmente si conozco o no conozco a Dios. Pastor, me llama la atención que si nosotros remontáramos a lo que fue el inicio de las lecciones de este trimestre, cuando el Señor habla de que creó todo, y dentro de esa creación estamos nosotros, dice que nos instituyó como sus mayordomos. Y la expresión del amor hacia Dios debiera estar en el cumplimiento del deber de atender a aquellos, como ya decíamos en la lección anterior, están necesitados. Y es bueno sentir compasión, pero el término más correcto es la empatía, al ponerme en el lugar del otro y querer atender esas necesidades de una manera práctica ahora. Si nosotros, ¿cierto?, repasáramos todo lo que decía ahí en el capítulo 25, en el contexto del juicio final, decía: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me abrigaste. Cuando estaba enfermo en la cárcel, me visitaste. Y como decía nuestro pastor Andrés, ¿cierto?, el no hacerlo es no cumplir con la comisión que nos dio el Señor de llevar este evangelio a todo el mundo, toda tribu, lengua, nación, a todos los que estén a nuestro alrededor. Y la expresión máxima del amor hacia Dios es obedeciendo esto, que si Él me dice que yo tengo que estar preocupado de estos los más pequeños, demuestro eso, ¿cierto?, supliendo estas necesidades que ellos puedan tener. En ese contexto se da, como ustedes bien dicen, en un juicio, o al menos de entrega de sentencia, ¿ya? Aquellos que creían que iban a recibir una sentencia dicen: pero Señor, ¿acaso nosotros no hicimos esto, no hicimos esto otro? A pesar de que eso está en el capítulo 7, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, no hicimos esto, pero está hablando de la misma ocasión. Y vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a dejar planteada una pregunta con respecto a Mateo 25, pero la vamos a resolver en el tercer bloque, ¿les parece? La pregunta es: Eclesiastés 12:14 dice: por tanto Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Señor Jesús, ante el tribunal de Dios, en donde se traerán todas obras, sean buenas o sean malas, dice Pablo allí, las obras que hicimos cuando estábamos en vida.
o él dice en el cuerpo. Entonces cuando Cristo viene, esta parábola de Mateo 25 está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga y alguno se esté subiendo a la nube que nos transporte al cielo, va a decir, momento, tú no hiciste algo que corresponde que por ser hijo de Dios, por haberme declarado tu amor, tendrías que haber hecho. Y ahí donde dice, tuve enfermo, no me visitaste, tuve en la cárcel, no fuiste, tuve hambre, no me diste de comer, tuve frío, no me cubriste, etc. Por tanto, no vas a ir al reino de los cielos. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué tienen que ver nuestras obras con el reino de los cielos? Aquí en la tierra, pero también con ese reino que es la salvación, el reino de gloria cuando Cristo venga. ¿Ok? Lo dejamos ahí, ¿no? Porque muchas veces confundimos las obras con nuestra salvación o con el reino. El reino de Dios está aquí en la tierra, el reino se ha acercado, es la declaración, el reino de la gracia. Y el reino de la gloria es cuando Cristo venga. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se conjugan nuestras obras con eso? Bueno, el Señor entonces está pidiendo aquello. O sabemos que eso se nos va a poner en una balanza, nuestras obras, en el juicio, y se van a evidenciar ahí, como dice Mateo 25. ¿Qué quiso enseñar Jesús en el Sermón del Monte, preparándonos para esa declaración tremenda en Mateo 25? ¿Qué encontramos en el Sermón del Monte? Sí, bueno, el Sermón del Monte es un mapa, una ruta, ¿verdad? Indicando por dónde es que Dios quiere que transiten aquellos que creen en Él. En la cotidianidad de la vida habla de familia, habla de relacionamiento, pero si lo pudiéramos tratar de direccionar a la temática, habla de influencia. ¿Y de influencia en qué aspecto? En el sentido de que la manera en la que nosotros vivimos tiene que generar impacto en la sociedad donde nos desarrollamos. ¿Y cuál es ese impacto? Es decir, cuando habla de la sal, cuando habla de la luz, cuando habla de marcar diferencia, es una diferencia positiva, porque podemos marcar diferencias negativas y podemos marcar diferencias positivas, pero indudablemente es una ruta que está dispuesta para aquel que quiere seguir los principios de Dios. Entonces es un manual de vida y que en el marco de lo que estamos dialogando, que es la mayordomía, el cuidado de las relaciones y la manifestación de la misericordia, lo que expresa es que indudablemente de aquellos que se hacen llevar del nombre de Dios, se espera una actitud distinta ante el dolor, ante la aflicción y la compañía. En cuanto a ese tipo de personas, notoriamente tiene que conllevar que las personas digan qué es lo que produce que tú seas tan diferente, por qué resaltan los sabores de la vida, por qué traes luz cuando pareciera que todo está tan lúgubre. No, si no hay luz en mí, yo soy reflejo de, ¿pero de quién? No, trato de reflejar el carácter de Dios. Si bien es cierto, esto se traduce en bendiciones para las personas a las que nosotros podemos ayudar, la primera bendición es para nosotros. Porque de hecho, en el capítulo 5, ¿cierto? Como estamos comentando, cuando habla del Sermón del Monte, habla de las bienaventuranzas y las lleva a la primera persona, vale decir, a mí mismo. Y en este caso parte diciendo, cuando vio a la multitud, subió al monte, ¿cierto? Se sentó y les empezó a enseñar. Y decía, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque decía que cada vez que nosotros atendíamos parte de estas necesidades, los bienaventurados, ¿quiénes iban a ser? Nosotros mismos. Pero por defecto, al llevar luz a los demás, al ser esta sal que va a poner sabor, que va a preservar, de la mano lleva también esa misma bendición para nosotros. No significa una carga que terminemos nosotros ayudando a los demás y sufriendo en el camino, sino que por el contrario somos copartícipes de esas mismas bendiciones, lo que por supuesto hace más atractivo esto, porque si quiero tener una buena vida, ¿qué tengo que hacer? El bien a los demás. El Sermón del Monte habla de una religión práctica, una religión que en ese contexto se estaba extraviando, se estaba perdiendo o tergiversando. Encontramos, por ejemplo, que Jesús habla acerca del reino de los cielos, habla acerca de la ley, de su cumplimiento, de la justicia, y entre medio de esos conceptos para darle el verdadero sentido original por el cual Dios instauró todas estas ideas, ¿no? O modelo de vida, modelo social, modelo
que el pueblo de Dios debe vivir en todos sus aspectos íntegros para cumplir la misión que le había encomendado. Y es donde comienza a citar la sal, como tú decías, la luz, que son cosas simples, pero que marcan la diferencia. ¿A qué somos llamados nosotros, según el Sermón del Monte? ¿De qué forma simple podemos marcar la diferencia con las personas que nos rodean? Yo creo que es bien llamativo la exposición del Sermón del Monte, porque si tú te vas dando cuenta, es una presentación tan amplia que te permite hablar de ley, te permite hablar de bendiciones, te permite hablar de principios, de actitudes, de formas de vida. Entonces, cuando uno empieza a tratar de traspasar estos conceptos que son principios teóricos, valóricos, a hechos puntuales, en realidad podríamos tratar de imaginarnos de qué forma se podrían poner, pero lo único que uno tiene que hacer es mantener la lectura de la Biblia, y capítulos más adelante vas a ver al expositor por excelencia de estos mismos principios. Es decir, no soy un maestro que les vengo a enseñar algo que yo no les voy a mostrar cómo se hace. Voy a tener un ministerio con ustedes cercano, relacional. Ustedes van a darse cuenta cuál es el efecto de esto que yo les estoy pidiendo. Pero partamos de la base de que a lo largo de la historia ustedes han expresado que anhelan el reino de Dios, el reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos se compone de gente que vive este formato de vida, de personas que desarrollan una serie de principios y de valores que yo estoy exponiendo en estos momentos. Pero si esto no se traslada a la parte práctica, si esto no se vuelve algo que en la cotidianidad realmente salga a la luz, en realidad no les va a servir de nada escuchar este sermón, porque van a seguir teniendo la misma religión malversada que ustedes muchos están viviendo. Van a seguir teniendo un liderazgo apartado de los propósitos que Dios tenía, y finalmente la vida religiosa va a seguir siendo apagada, de tal manera que el carácter de Dios va a seguir siendo irreconocible para las personas. Así que Cristo viene, expone un concepto teórico, lo vive a través de su ministerio y empieza a levantar un grupo de personas que notoriamente mueven las aguas, porque están dándose cuenta otros que se puede vivir de una manera diferente. Queridos amigos, vamos a hacer un alto y vamos a regresar con otro aspecto muy importante de cómo Jesús trataba a los necesitados. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos tratando un tema muy especial: cómo trató Jesús a su audiencia, qué propósito tenía para decirle esas palabras, para que ellos posteriormente, especialmente cuando Jesús ya no estuviese presente, pudieran seguir como una extensión del trato que Jesús tuvo con los pecadores, con los necesitados, con los menesterosos. Interesante que hasta el día de hoy el Señor tiene una extensión, su iglesia. Y permítanme contarle y dejarlos invitados para en el mes de septiembre, el próximo mes, Nuevo Tiempo va a tener un nuevo programa llamado En la Ruta del Evangelismo, en la Ruta del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista tiene diferentes acciones en beneficio de los más necesitados. ¿Tú sientes pasión o ganas ahora en tu corazón de participar? Bueno, recuerda también, encuentraunaiglesia.org, acércate a cualquier iglesia adventista, pregunta cuáles son los planes solidarios o de acción social que tiene esa iglesia, y bienvenidos, trabajemos juntos en beneficio de los más necesitados. ¿O será que pueden nuestros amigos también ser parte del equipo adventista para ayudar a los necesitados, o es solamente para los que son miembros de la iglesia? Todos invitados, ¿verdad? Así es. Hay lugar para todos en la viña del Señor. Cada uno de los que quiera trabajar puede encontrar un lugar en alguna de las iglesias o la que esté más cerca de su casa. Y lo otro es que muchas veces tal vez nos enfrentamos ante la disyuntiva: ¿y qué puedo hacer para ayudar a otros? Bueno, en la Ruta del Evangelio nos va a mostrar las muchas formas en donde, si yo estoy mirando que en el sur de Chile, en el norte de Chile se está trabajando de esa manera, también lo podemos replicar en nuestras propias iglesias, ¿no? Ahí vamos a tener ideas, proyectos muy lindos que no solo para dar a conocer, sino también para
que otras personas se sumen para la ayuda a los más necesitados. Un evangelio práctico, pastor, como Evangelio, decíamos desde exacto. Así tiene que ser. Mateo 7:12, me gustaría que lo pudiésemos leer porque es algo muy conocido en muchas culturas, pero que la Biblia le da un pequeño cambio, un pequeño giro, ¿no? El versículo 12 de Mateo 7 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas. Esta es la esencia de un mensaje divino que en el tiempo de Jesús constituía el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿qué está queriendo decirle Jesús a su audiencia? Hay una regla de oro, perdón, pastor, en esto, ¿cierto? Conocido como la regla de oro en relación a que, ¿cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero que los demás me vean? Es como yo debería tratarlos a ellos. Podría haber una doble intención en esto. Nosotros podemos encontrar tal vez en un filántropo que quiere lograr una posición importante. Tal vez dentro de nuestros medios nosotros conocemos a muchos que aparecen haciendo obras y tal vez hay un otro fin ahí, no tenemos cómo saber eso. Pero la invitación del Señor aquí particularmente es, si vas a ayudar a alguien, ¿cierto? Hazlo pensando en cómo quisieras que a ti mismo te trataran. ¿Quieres que te traten bien? Replica eso para que se vuelva finalmente una cadena que vaya llevando a otros a participar de esta misma sensación de bienestar finalmente. Lo interesante es que el refrán en otros contextos hace alusión a no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Pero aquí Jesús le habla a la gente y le dice, haz, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Que tiene que ser alguien dado a la acción, no esperar que hagan algo por mí, sino nosotros hacer algo por otros. Exacto. En realidad, la normativa habitual hablaba más que todo desde el punto de vista pasivo, pero la normativa divina es un punto activo, es decir, es una visión positiva. Al hacer, yo puedo generar beneficios en el otro y finalmente expresar en otro lo que yo anhelo que me pueda suceder a mí. Ahora, a mí me gustaría también mencionar por lo menos la trascendencia que tiene el hecho de que él diga esto es la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque justamente parte de la religiosidad de ese tiempo era un cuidado a veces exacerbado en la defensa de la Torá y de los profetas, la exaltación del mensaje. Tenemos una tradición que hay que cuidar y defender. Eso se hacía a través de la tradición rabínica. Exacto. No era que la ley era obstáculo a la ley de Dios, sino Exacto. que la ley rabínica se había transformado en desmedro de la ley de Dios, muchas veces el objeto de obstáculo para muchas cosas. Entonces tenemos un cúmulo de normativas, de reglamentaciones que tienen la finalidad de cuidar el nombre de Dios. Y el Señor dice, miren, no se compliquen tanto. No estoy desmereciendo el esfuerzo que puedan hacer, pero en realidad lo que mi Padre está esperando es que ustedes hagan con otros lo que a ustedes les gustaría que hiciesen con ustedes. Finalmente, el mundo espera de aquellos que se hacen llamar religiosos justamente eso, una unión entre un creador y una criatura que empieza a ser transformada. Entonces, el hecho de que él mencione a los profetas y menciona la ley, lo que está diciendo es cuidado si no perdieron el foco de lo que ustedes tanto defienden, porque pareciera que teóricamente están sumamente bien. El problema es que en la práctica la gente dejó de comprender el carácter de Dios porque lo que ustedes manifiestan en sus obras diarias, en su actuar diario, no se condice con lo que la ley y los profetas han expresado. Saliéndonos del Sermón del Monte en relación a esto de que podían tener mucho contenido pero dejaron de hacer, Jesús les cuenta una parábola en otro contexto, en otro momento. Y es la parábola del buen samaritano. ¿De qué se trata en simples palabras esta parábola y qué está reflejando en relación a este pueblo de Dios que tal vez había dejado de hacer algo? Es interesante, cuenta la historia de un hombre judío que en un camino solitario es atacado por ladrones, por bandidos y lo dejan ahí por muerto. Y cómo 3 personas ven a este hombre que está en esa situación. Uno de ellos también, ¿cierto? Un sacerdote, un fariseo, pasa por ahí,
pero presumiendo de que tal vez el que estaba ayer indigno, mira para otro lado y continúa. Después aparece un doctor en la ley ahora, ¿cierto? Uno de los escribas, uno de aquellos que conocían perfectamente la ley y los profetas, pero también, ¿cierto?, continúa. Y después aparece a uno que nadie quería, un samaritano, ¿cierto?, que eran mirados en menos, ¿cierto?, que eran conocidos como unos perdidos, pero este hombre, sin considerar quién es el que estaba ahí, lo socorre, atiende a este hombre que estaba desvalido, que estaba herido, cura sus heridas, lo monta en su asno, ¿cierto?, lo lleva a una posada, paga los servicios médicos para que lo atiendan, por adelantado incluso, y le dice al dueño de la posada donde lo deja, ¿cierto?, si algo más gastas, aparte de lo que yo te estoy pagando, ponelo en mi cuenta. Yo pensaba antes un poco, ¿cierto?, en esto de la regla de oro. No es malo anhelar cosas buenas para nosotros. ¿Quién de nosotros no quiere que le vaya bien en la vida? Pero aquí la regla es que primero yo tengo que hacerlo con otros para que eso pueda volverse a mí. En el contexto regular hoy de la civilización en las que vivimos, lo apurado que andamos y la inmediatez de querer todo hoy, y también el egoísmo de que esto tiene que ser para mí, nosotros primero buscamos satisfacer nuestras necesidades y después con lo que me queda atiendo, y si es que a los demás. Pero aquí el contexto del Señor es otro. Primero atiende a los demás y después por defecto eso va a volver a ti. Qué interesante que el origen de la parábola es un fariseo que va preocupado de su propia salvación. Y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué lees? ¿Qué escribes? Tú eres fariseo, o tú eres un docto de la ley. ¿Con qué te encuentras? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el intérprete de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola. Entonces, para ellos, amar, cuidar, dar mucho más de lo que darían otros. Como tú decías, ¿no? La parábola dice que pagó por adelantado, y si va a gastar más, ponlo a mi cuenta, yo me hago responsable. ¿Qué era para el judío un samaritano? ¿Y qué está representando tal vez también, para que hagas la aplicación, qué está representando el deber? ¿A quién debemos ayudar? ¿Solo a los que nos agradan o no? Sí, bueno, en realidad el samaritano era alguien tan despreciable para un judío que transitar por Samaria, por Sicar y por toda esa dar zona, una vuelta preferían mucho más larga, recorrer por fuera cualquier tipo de territorio en el cual se diera este encuentro, más que todo por trascendencias históricas y vivencias que desde el pasado generaron esta disputa entre samaritanos y judíos. Pero el hecho en sí es un doctor de la ley, conocedor de la ley, dudoso de su salvación, por más que sé, el conocimiento no me asegura la sensación de bienestar en mi relación con Dios. 2, la exposición de una parábola en la cual justamente uno de los que actúa mal es uno como tú, porque hay un sacerdote y hay un levita, ¿verdad? Un doctor de la ley. Pero 3, que es a lo que apuntabas en la pregunta, resulta que el que desarrolla el buen actuar es del que menos yo esperaría, y que se condice con un principio también bíblico que dice que el Señor toma de lo necio, de lo simple, de lo que pocos valorarían, el Señor es capaz de tomar y hacer de ellos personas de alta estima, de alto valor, con un testimonio vivencial poderoso. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el samaritano, rompiendo prejuicios culturales, rompiendo prejuicios históricos, rompiendo la tradición, rompiendo paradigmas, rompiendo patrones, él dice, yo tengo que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Si yo estuviera en la condición que está él, lo que yo esperaría que él como ser humano haga es esto. Más allá de quién sea, cuáles sean sus creencias, cuáles sean sus principios, necesito expresar valores que están intrínsecamente en mí. Y está dispuesto a apoyar, exacto, está dispuesto a ayudar. Porque eso es lo otro, porque a veces nosotros podemos quedarnos en la intencionalidad. Me gustaría hacer esto. Me llama la atención, quisiera. Pero aquí él va un paso más allá. Exacto. Lo hace, actúa. Y cuando lo hace,
lo hace no con alguien agradable para él como persona o como cultura. Lo hace llevando a cabo aquel principio de amar. O sea, la regla llega tan alto y Dios es capaz de hacer transformaciones tan enormes que tú puedes llegar a expresar amor a tu enemigo. No solo al que te hace bien, sino incluso aquel que por naturaleza tú debieras discriminar o apartar, más bien es con el que de mejor forma a veces se ve palpable lo que es la transformación del carácter a través del ministerio del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo tan globalizado, tan pluralista. No obstante, siguen existiendo muchas barreras, ¿no? Tal vez esos dos primeros que pasaron claramente eran personas religiosas, ¿no? Y alguien podría haber dicho, no, él es un católico, él es un musulmán, un hindú, o un presbiteriano, o un adventista, y podemos pasar de largo. Un ateo. Un ateo. No merece que yo lo ayude porque es ateo. O la verdad que, claro, no sé si lo expresamos con palabras, pero nuestra indiferencia muchas veces es como decir no merece y tomar una posición que solamente Dios es el dignatario de asumir, de juzgar quién o no merece la ayuda. Aquí vemos una ayuda incondicional, como ustedes bien estaban comentando. Creo que a través de todas estas lecciones estamos más que conscientes de que debemos ayudar a nuestro prójimo. Aquí se está identificando en un caso bien extremo de la parábola que hasta aquellos que no son de mi agrado o aquellos que tenemos diferencias tan abismales, sigue siendo mi prójimo. Y tal como ayudaría a alguien de mi familia, tengo que ayudar con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, como lo dice ahí la parábola, aquel que en teoría no, entre comillas, merece ser ayudado, ¿no? Es interesante cómo se presentan estos contrastes. Ahora, cuando el libro de Lucas, avanzamos hasta el capítulo 16, Jesús cuenta otra parábola, y esta vez se llama la parábola de rico y Lázaro, hablando de las injusticias sociales o de cómo es el trato social. En la antigüedad era muy común que aquellas personas que vivían en comodidad, en opulencia, afuera de sus casas estaban los mendigos que vivían de aquellas cosas que les sobraban a los ricos y eran literalmente tiradas, echadas afuera, y los pobres, los mendigos, comían de aquellas cosas o se vestían de aquellos andrajos. ¿De qué se trata la parábola? ¿Por qué Jesús relata esta parábola? Yo creo que uno de los principios dentro de los cuales podemos mencionar apunta a una regla divina que es que finalmente vamos a cosechar lo que vamos sembrando a lo largo de la vida, porque las expectativas que la parábola expresa de aquel que vivía en opulencia era que más allá del trato que había tenido con los demás, en realidad el sentido de la vida estaba en recibir, en que me atendieran. Ahora que estoy sufriendo, bueno, envíame a alguien que siga atendiendo, pero resulta que no. Finalmente quien había sufrido, quien había sido afligido, está en una mejor condición. Hay un tema espiritual ciertamente, hay una convicción de recompensas por ámbitos espirituales, pero también hay una manifestación para efectos del tema de la lección, de que lo que yo voy sembrando en mi relacionamiento con los demás, tarde o temprano me va a pasar factura y voy a tener que cosechar lo que durante tanto tiempo fui sembrando. Aquí hay una alegoría, no es cierto literal, claro, no si refleja después, una realidad. Nuestros amigos, ¿cierto?, tienen la oportunidad de leer el pasaje completo, ahí en Lucas 16, ¿cierto?, desde los versos 19 en adelante. Cuenta la historia de que Lázaro muerto, ¿cierto?, llegó al cielo y el rico después se fue al infierno. Y ahí tienen algunas conversaciones, es una alegoría, ¿cierto?, para explicar esta situación de cómo nosotros vamos a cosechar lo que vayamos sembrando. Qué importante destacar que nuestras obras, como enseña el Señor, son las que después dan testimonio de la vida que nosotros hemos llevado. Nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras dan testimonio de a quién estamos sirviendo. Yo, cuando me toca compartir de la palabra del Señor con algunos amigos, siempre pongo este ejemplo. Un naranjo da naranjas, pero no despierta en la mañana pensando si va a dar manzanas, si va a dar peras u otra fruta. Da naranjas porque es naranjo. Y en un ciclo natural. Un ciclo natural, él no lo planea.
No se levanta en la mañana y dice, hoy día voy a ayudar a cruzar la calle 3 abuelitas y voy a ayudar a 2 personas. No, lo hace de manera natural. De la misma manera, eso debería ser una realidad en nosotros, no planeado, sino que tengamos la capacidad de ir por la vida atendiendo las necesidades de los demás, no planeándolo, sino viendo en ello una oportunidad de mostrar al Dios al que servimos, un Padre amante que está tan preocupado de nosotros, que como ya habíamos estudiado antes, se sacrificó a sí mismo por darnos vida a nosotros. Vamos a hacer un alto, ¿les parece? Queridos amigos, vamos a continuar especialmente viendo esta parábola bien particular que es de el rico y Lázaro, y continuamos a la vuelta de este corte. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, injusticia ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque, hablando acerca de cómo Jesús trató a los más necesitados, pero desde el punto de vista qué espera de nosotros, ¿no? A uno de estos, mis hermanos, los más pequeños, ¿no? El Señor nos deja ahí ese tremendo desafío. Estábamos hablando de la parábola de rico y Lázaro. Muchas veces cuesta explicar esta parábola, ¿no? Pero si nosotros yo sé que a Andrés le gusta el fútbol, no vamos a decir de qué color, porque tiene entre Venezuela, Chile, por ahí, ¿no? Y resulta que yo le quiero intentar explicar algo desde mi punto de vista, algo que es complejo de explicar, pero me tengo que ir a su trasfondo y tal vez ocupo y le digo, mira, ¿sabes qué? Es como cuando juega tal equipo con tal equipo. Y los resultados, pasa esto, cuando la gente va al estadio y cualquier temática, estadio, entrenamiento que tenga que ver con el fútbol, yo sé que él la va a entender, ¿no? Porque está inmerso tal vez en ese lenguaje, etc. Pero no significa que que a mí también me gusta, o que vaya al estadio, o que me siente ver, ¿cuántos son? 2 horas, casi 2 horas, un partido de fútbol. El hecho de que lo cite, lo mencione es para llegar a un entendimiento con quien estoy conversando. Fijémonos en el contexto ahí de Lucas capítulo 16. Dice, verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. O sea, ¿cuál era el problema? Los fariseos tenían muchos problemas, pero ahora el foco es la avaricia. El hecho de tener recursos y no emplearlo con el propósito que Dios nos da esos recursos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y comienza a hablarle a ellos también, y otros escuchaban, y en ese contexto les refiere esta parábola que dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, el rico y Lázaro. Es decir, porque Jesús cita esta parábola que pertenecía a la creencia popular de la época, no significa que Jesús está diciendo que cuando alguien se muere, uno se va al cielo, otro se va al infierno y pueden interactuar entre ellos, ¿no? Solo yo quería aclarar aquello porque Jesús no está hablando a eso, sino que está hablando un principio interesante, Rudy, que es la avaricia, lo que hacemos con nuestros bienes, y creo que Jesús también lo dice en muchas partes de la Biblia. Sí, comentábamos, ¿cierto? Como ahí en Lucas 12, antes de esta situación cuenta también otra parábola donde habla del rico insensato. Y cuenta la historia, ¿cierto? Desde los versos 16 hasta el 21. Como un hombre que tenía una heredad había prosperado.
Es como si nosotros lo trajésemos a nuestros días, hoy a nuestra realidad. Terminamos nuestros estudios, empezamos a trabajar, empezamos a ascender en la empresa tal vez donde estoy y me empieza a ir muy bien. Empiezo a ganar un buen sueldo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo empiezo a utilizar esto que el Señor me ha dado, con lo que el Señor me ha bendecido, me ha engrandecido? ¿Lo ocupo para mis propios deleites? ¿Lo ocupo para hacer banquetes todos los días, como contaba la historia, ¿cierto?, de este rico ahí en Lucas 16? ¿O lo ocupo para bendecir a otros? Porque la historia de este rico insensato es triste. Después de que había acumulado tanto, de que había echado abajo sus graneros y había hecho otros más grandes para poder acumular todo, en una noche murió. Falleció y lo que él había acumulado pensando que lo iba a disfrutar en su vejez o para días más adelante, lo perdió todo. Y el Señor no es que nos esté amenazando a nosotros con que nos va a quitar la vida en ese contexto, pero nosotros no tenemos nuestra vida comprada. Hay demasiadas circunstancias, situaciones que podrían hacer que yo mañana no esté. La pregunta es, hoy, con lo que el Señor me está dando, ¿estoy experimentando el gozo de ayudar a otros? El peligro de la avaricia es justamente que el foco de mi vida se pierde, porque la avaricia involucra que la prioridad de mi existencia y del gasto de mis energías va en aumentar la productividad, y no solo la productividad, sino el acumulamiento de riqueza. Pero mientras más me fijo en la riqueza, en los números, en la cantidad, en el ahorro que tengo, en los bienes que poseo, menor capacidad tengo de mirar a mi alrededor. Finalmente, este mismo hombre que administra estos recursos y los guarda en un granero, probablemente, si hubiera abierto los ojos, habría visto un montón de Lázaros alrededor suyo que comían los restos de los banquetes o incluso de fiestas donde él mismo podría haber participado. El tema es, Satanás se encarga de que nosotros nos fijemos tanto en el atractivo de la riqueza material, que nos despreocupemos de la riqueza relacional de acompañar y de ayudar a aquel que está sufriendo y que está afligido. Por lo tanto, si hay una herramienta que a Satanás le sirve para evitar que exista una comunidad basada en la misericordia, es justamente que nos transformemos en personas materialistas, en personas con una característica de avaricia plena, y que finalmente sea la riqueza y el acumulamiento lo que más nos importe. No me interesa tu dolor, me interesa mi satisfacción de ver que estoy creciendo por sobre los demás. Y paradójicamente, mientras más acumulamos o estamos desenfocados, podemos tener muchas cosas, pero no vamos a tener esa satisfacción. Vamos a sentirnos vacíos igual. Solo permíteme una frase muy corta que desde que la escuché por primera vez siempre me impactó. Decía, hay gente tan pobre, tan miserablemente pobre, que lo único que tienen es dinero. Y la realidad es esa. O sea, hay personas que la única riqueza, entre comillas, de su vida son los bienes materiales, pero no alcanza para tener una vida plena. Ahora, y el problema, no hay que culpabilizar tampoco a los bienes, ¿no? Eso iba a decir, que el problema no es el dinero. Claro. El problema no es la riqueza, Exacto. sino el uso que yo le termino dando, porque la decisión sobre el dinero, la decisión sobre los bienes y sobre las riquezas está en mí. Es cuán egoísta soy yo lo que las afecta. Exacto. Y lo que puede ser una bendición, nosotros mismos la transformamos en una maldición. ¿Ok? Retomamos la pregunta del primer bloque, ¿no? Y si usted se está sumando recién a la compañía de Canal Nuevo Tiempo, búsquenos en YouTube, ahí revisa, ¿no es cierto?, el primer bloque que quedó esta pregunta, en donde hay muchos textos de la Biblia que hacen alusión a que en el juicio final nuestras obras van a ser consideradas tanto las buenas como las malas. Veíamos que en el caso de la parábola del buen samaritano, el contexto fue que un hombre viene a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, haz esto. La pregunta es, ¿somos salvos por las obras? La respuesta es no, somos salvos por la fe. Pero ¿qué rol juegan, de acuerdo a Mateo 25, en el juicio final, nuestras obras? De hecho, dice que el Señor viene con su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. El tema es,
la sentencia salvífica o la posibilidad, el acceso a la salvación no depende de nada que yo esté haciendo o realice o de la buena obra. Pero, indudablemente, el tribunal de Cristo, al analizar la vida de aquel que dice desear la salvación, ¿qué argumento tengo yo para exponer de que un concepto espiritual como es la aceptación de Dios, o en este caso de Cristo como mi Salvador, realmente es efectiva? Son las obras, son los actos, son los hechos, es la manera, es el testimonio. Cuando nosotros vemos, y lo vamos a estar estudiando en los otros capítulos de este trimestre, lo hicimos al principio, cuando revisábamos el resumen de los mandamientos, llegábamos a la conclusión: hay un relacionamiento con Dios y hay un relacionamiento en los últimos 6 mandamientos con los demás. Ahora, ¿cómo yo compruebo realmente de que, por ejemplo, la ley, que era reflejo del carácter de Dios, era importante para esta persona? Bueno, son las obras que acometía con otras personas. Ahora, ¿la salvación depende de? No. Pero indudablemente son mis obras las que me categorizan como alguien que vivió lo que decía ser, o alguien que sencillamente de la boca para afuera deseó algo, pero que finalmente nunca lo llevó a la experiencia. Pastor, volviendo a la cita que daba origen a la pregunta, ¿cierto? En el primer bloque, que era en Eclesiastés 12:14, donde decía: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala, junto con las obras que evidencian, ¿cierto?, como testimonio mi vida, a quien estoy sirviendo, está esa motivación. Porque el Señor va a escrutar en lo secreto. Yo puedo engañarlos a ustedes de una manera tan convincente que ustedes crean que yo estoy actuando con verdad. Sin embargo, al que no puedo engañar es al Señor. Y Él va a tener la capacidad de escrutar, ¿cierto?, si estas obras fueron hechas con una motivación de servirlo a Él o simplemente de buscar mi beneficio propio. Así es. En definitiva, nosotros corremos el peligro, y el material de esta semana nos hace énfasis en malversar el propósito de las obras. En esta recta final, ¿verdad? Las obras certifican o dan cuenta de quién reina y quién genera la motivación para los actos que yo voy acometiendo. Ahora, Pastor Joel, tenemos el resumen con los principales conceptos que durante esta semana el Señor quiere grabar en nuestros corazones. Así que nos gustaría ir a ese compilatorio de los principios, de los valores que Dios quiere ver reflejados en sus hijos. Muchas gracias, Pastor Andrés. Efectivamente, como en todos los capítulos, queremos tener este resumen gráfico que nos ayuda a rescatar las ideas principales, no solamente en este capítulo de Lecciones de la Biblia, sino aquellas ideas principales que van a estar siendo estudiadas, conversadas entre amigos en cada iglesia adventista los días sábados, en la mañana. ¿Quiere usted saber los horarios de funcionamiento, alguna dirección, a dónde acudir? Le invitamos, como Nuevo Tiempo y Lecciones de la Biblia, para que busque en esta página web www.encuentrouniglesia.org. Es allí donde usted puede encontrar la iglesia adventista más cercana, porque este próximo sábado vamos a estar hablando acerca de uno de estos mis hermanos más pequeños. Cómo Jesús no solo trató, sino que espera que nosotros también veamos y tratemos a aquellos que necesitan del Señor. Y Él comenzó desde el Sermón del Monte. Sus primeras enseñanzas: debemos ser la sal, la luz del mundo. 2 elementos que cambian, que modifican a lo que se inserta. El caso de la sal va a modificar, pero resaltando y mejorando los sabores de esos alimentos. El caso de la luz viene a echar fuera la oscuridad. Ese es el rol, el papel que Dios quiere para cada uno de nosotros. De la misma forma, a través de el buen samaritano, esta parábola, el Señor nos está mencionando que debemos ayudar no solamente a aquel que me agrada ayudar, al que es de mi contexto, mi amigo o algún conocido. Debemos ayudar incluso a aquellos en donde el sentido común nos dice: pasa de largo, continúa, que otro se encargue, que no es de tu país, no es de tu edad, no es de tu provincia, no tiene nada que ver contigo. La parábola del buen samaritano nos llama a incluso
ayudar a aquellos que la lógica humana dice, ¿por qué tengo que ayudar? No lo voy a hacer. Y Cristo nos dice, también debemos ayudar. Y por supuesto, cuando hablamos de la parábola del rico y Lázaro, aquellas riquezas que el Señor nos entrega como parte de las bendiciones, todo depende de cómo la vamos a usar, con qué actitud de gratitud o de avaricia vamos a estar recibiendo aquellas bendiciones y que tal vez por mi propia actitud puedo transformar en maldición. Todo lo que el Señor nos entrega es para no solamente nuestro deleite, junto con nuestros seres amados, nuestra familia, sino también para que sean de bendición para otras personas. Y el juicio final menciona una sentencia para aquellos que aceptan a Jesús por medio de la fe, pero que deciden vivir una vida con sus acciones, sus obras, en coherencia con lo que decimos creer y con lo que hemos aceptado. El juicio no es de miedo ni temor. El juicio simplemente es para corroborar el cambio que Cristo Jesús ya ha hecho en nuestro corazón. Y cuando hemos sido transformados por Cristo Jesús, inevitablemente los seguidores, los discípulos de Jesús, hacen lo que Jesús hizo en esta tierra. Pastor Andrés. Hay personas que pasan por esta vida y no marcan huellas en nadie. Pero hay otros que cuando se cruzan contigo, te dejan marcado para siempre. Tú puedes dejar huellas de esperanza o puedes dejar huellas de dolor. Pero la palabra de Dios expresa que aquellos que nos tomamos de la mano de Dios y que entendemos que al actuar con otros estamos honrándolo a Él o sencillamente deshonrándolo, en definitiva deseamos es levantar el nombre de Cristo. ¿Y qué mejor forma que cuando atendemos con amor, con compasión, cuando nos preocupamos de la aflicción de aquellos que nos rodean? Finalmente, cuando tú vives una vida de servicio, el día que tú o yo descansemos, si nos toca pasar por ese trance, indudablemente las personas van a recordar a alguien que valió la pena conocer. El nombre de Dios es exaltado y las personas se dan cuenta cuán valioso es el poder de Dios para transformar el carácter orgulloso, el carácter materialista, el carácter egoísta del ser humano por uno de humildad, de amor y de compasión. Yo quiero orar tanto por mí como principalmente por ti que estás conociendo de Dios y que quisieras vivir una vida de servicio para otros. Estos contenidos tienen que volverse práctica en cada una de nuestras vidas. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a pedir ayuda a nuestro Dios. Querido Dios, gracias por este material, gracias por este contenido bíblico. Gracias por los principios de la Biblia que nos enseñan que es tiempo de actuar con los demás como anhelamos que actúen con nosotros, pero principalmente actuar con los demás entendiendo que son hijos, creación tuya, pero además son la manera bajo la cual tenemos de honrar y glorificar tu nombre. Abre nuestros ojos para contemplar el dolor de los demás, pero también utilízanos como instrumentos para ser de ayuda, para minimizar el dolor, para superar el trance agudo de la tristeza, de la soledad y finalmente para que las personas vean en nosotros una nueva criatura. Bendice a cada amigo que nos acompañó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Andrés, muchas gracias por este capítulo. Hermano Rudy, muchas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, también les agradecemos por la fiel sintonía y les invitamos para un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.